Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Bueno, vamos a empezar un nuevo episodio de Cinco Elementos. Hoy estoy con un diseñador industrial del estudio Parvas. Él es Leo Cagliaro. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Adrián? ¿Todo bien por acá? Muy bien. Eh, bueno, en este formato sos el primer diseñador industrial. Eh, Contanos algo de por qué estudiaste diseño industrial al inicio. ¿Qué viste en el diseño industrial? ¿Por qué estudio diseño industrial? Creo que por la diversidad de cosas que podía hacer. Originalmente me inclinaba más hacia la arquitectura, pero cuando estaba en los últimos años, en el último año del secundario, empecé a investigar un poco más para tomar la decisión. Y por un par de conocidos que estudiaban diseño, descubrí el mundo del diseño industrial y creo que lo que me atrajo mucho fue la diversidad de cosas que se podían proyectar y resolver, digamos. Eh, Bien. Creo que está ahí el punto. Muchas veces preguntaba a los diseñadores industriales, sobre, porque uno puede pensar dónde empieza la arquitectura y dónde termina, ¿no? Porque diciendo, bueno, una casa, ¿no? Y el diseño industrial, ¿dónde empieza y dónde termina? O en el trabajo, ¿no? Porque, no sé, este lápiz es diseño industrial, ¿no? El trackpad de este es diseño industrial. Eh, ¿Dónde crees que empieza y termina tu trabajo, no? Yo creo que hoy en día las profesiones, las prácticas contemporáneas son un tanto difusas, no están tan limitadas como antes. Hay muchos arquitectos que su práctica la entienden mucho más allá de la obra en sí, o de una obra de vivienda o de residencia o institucional. Entonces explayan y abarcan, abordan otros terrenos. El diseño industrial de base está muy vinculado a lo que tiene que ver con la industria, la producción de la industria en escala, digamos. Pero hoy en día también nos encontramos con que la idea de industria es mucho más amplia, se habla de industrias culturales, la idea de la producción y la manufactura, se está pensando la recuperación de ciertas técnicas o de otros modos de producir en función de los nuevos paradigmas. Entonces también empieza a desdibujarse un poco el límite que tenía tan taxativo el diseño industrial de ser parte de un engranaje de una producción masiva, que hoy en día está muy cuestionada. Entonces me parece que se empiezan a abrir otros caminos, ¿no? Y empiezan a aparecer otras posibilidades. Pero bueno, igualmente sí creo que hay una especificidad en la formación que hace a las competencias, a las herramientas y a los saberes, por lo cual no es tan simple. Me parece que a veces salirse y explorar otros ámbitos y otros tipos de práctica requiere de formaciones complementarias o de, no sé, por lo pronto investigar un poco, incluso por respeto hacia el conocimiento, el saber y las prácticas en sí, ¿no? O sea, parece que hay que ser un poco responsable en ese sentido. Y, y dentro no, porque si hay industrial, puede hacer hasta anteojos, va, todo lo que pienses, ¿no? Y ahora estás como más involucrado como en arquitectura, ¿no? Tu trabajo. Sí. ¿Alguna vez pensás o te imaginás, bueno, ¿por qué no irme a objetos? ¿O también lo haces? ¿Cómo te ves en ese lado? En realidad a mí lo que más me interesa es lo objetual. Me interesan mucho los objetos de la vida cotidiana principalmente. Ese es como el ámbito que más me interesa explorar, pero lamentablemente en Argentina todo lo que es la producción objetual o ese tipo de industria ha sido muy afectada a lo largo de los distintos procesos históricos, las diversas crisis y demás. No tenemos una industria tan desarrollada en ese sentido. Tenemos, bueno, en algunos sectores sí, en algunas regiones, un poco más, un poco menos, pero estos embates o estos avatares económicos que nos tocan por ahí afectan directamente y volvemos algunos pasitos para atrás. Entonces, la vida me llevó a dedicarme más al mobiliario, que es como un punto medio porque es algo
ligado a la arquitectura, pero que tiene un desarrollo y una resolución técnica más propia del diseño. Y eso me acercó un poco más a la arquitectura o al interiorismo o a otro tipo de ámbitos, ¿no? Pero bueno, en ese sentido siempre me interesó y me gustó trabajar interdisciplinarmente. Me No, y parece increíble. además el mobiliario es un objeto cotidiano. Sí, Estamos todo el día sentados. sí. Y tengo diversos objetos diseñados también, algunos previos con otro estudio en el que estudio asociado, que diseño. Y en Parvas hemos diseñado algunos quedaron en etapa de prototipo, otros llegaron a comercializarse, como las macetas. Y bueno, para clientes particulares, a veces como parte de los proyectos de interiorismo, hemos diseñado lámparas, hemos diseñado, no sé, percheros, distintos elementos. Entonces siempre un poquito pudimos disfrutar de proyectar cosas más objetuales en estos procesos. Bien. No, vamos a empezar. No, empezamos por obra propia. ¿Cómo empezamos? Obra propia. Bueno, esto es un claro ejemplo de lo que decía recién. Esta obra propia en realidad no es todo el espacio que estamos viendo, sino solamente las lámparas, los dispositivos lumínicos que tiene el espacio. Esta obra es un proyecto del grupo Rare para un restaurante bastante conocido acá en Córdoba que se llama Bros Comedor. Hicieron este nuevo espacio que incluye una bodega eh, y este espacio de producción y consumo. Y nos vinieron a buscar porque cuando llegaron al punto de resolver la luminaria, se encontraron con un par de condicionamientos bastante particulares que tenía que ver con la funcionalidad del espacio, porque en esta foto se ve, o sea, todas las mesas se encuentran como unidas formando como una gran isla con la isla donde está la cocina, pero si avanzás una imagen, se puede ver que este espacio tiene otra configuración que es con todas las mesas separadas en el espacio. Querían una luz un poco más focalizada, no tan general, y se encontraban con el problema que las dos configuraciones del espacio requerían situaciones de iluminación diferente y los artefactos ubicados en distintos lugares. Entonces ahí es que los chicos de Rare nos consultan a nosotros sobre la posibilidad de hacer un proyecto en conjunto y diseñar nosotros las luminarias para el espacio y surge esta idea de hacer una luz pivotante que permite que tenga diversas posiciones cuando todo el espacio cuando funciona como esta única isla, las lámparas se bajan, la luz se acerca mucho más a la superficie de apoyo, entonces se focaliza mucho más y es una luz mucho más tenue, y cuando el espacio se abre, las luces se pueden acercar mucho más al cielo raso, posicionarse porque pivotean, entonces rotan, generan una luz mucho más amplia, aunque sigue siendo focalizada, y permite tener en todos los casos, en cualquier configuración del espacio, una buena iluminación sobre las superficies de apoyo, sobre No, las mesas. cada vez focalizada porque tiene como la tulipa, ¿no? Como que la va. Claro, es una dicroica, entonces tiene una luz bastante focalizada. Y después hay una luz general que viene un poco de la bodega, como se ve ahí, que es una luz LED, que eso ya fue parte del proyecto arquitectónico. Pero bueno, esta lámpara planteó un desafío muy grande porque el espacio era muy limpio, muy sutil, muy puro, y necesitaban algo muy efímero y un dispositivo así. Generalmente las lámparas que pivotean tienen una cosa como una estética como más ingenieril, más compleja, más robótica o más, no sé, como más mecánica, y teníamos el desafío de resolver el pivot, por eso la lámpara se llama pivot, principalmente el que está arriba, porque tiene que sostener en la palanca el peso de la luz en las distintas posiciones, tiene que permitir el movimiento, pero a su vez sostenerla en las distintas posiciones. Así que Es fue como un un codo. desafío. Claro, tal cual, o como el hombro, digamos, como el codo, como el hombro, o sea, tiene que moverse, pero a su vez quedarse en algún punto. Claro. Por eso gira de todos lados, Gira arriba. de todos lados, gira sobre un eje vertical en el anclaje al techo, 360,
y a su vez gira en el pivot que le permite el movimiento de barrido para colocarla vertical o casi en horizontal. No llega a estar en horizontal, pero alcanza unos 10-15 grados respecto del cielo raso. Y después la luz es como si fuese la mano. Y la luz pivotea también. La luz tiene el mismo pivot también. Pero gira en dos posiciones Sí, también, ¿no? también. Originalmente no, pero porque no nos daba el tiempo para hacer el desarrollo, porque había muy poquito tiempo para que abra el bar cuando nos llamaron, para que abra el espacio, inaugure el espacio, pero en una segunda etapa hicimos una modificación y le hicimos la misma rótula, gira en todos los sentidos. Entonces permite direccionarla como quieras. Y está realizada, con excepción de la tulipa, en metal, en aluminio y en acero. Eh, que acá en Córdoba hay mucha producción metal mecánica, entonces, bueno, nos permitía por ahí eso, la liviandad del aluminio, pero la resistencia del acero y teníamos proveedores especializados en este aspecto, entonces, nada, lo encaramos por ese lado. Bien. Y después, bueno, después funciona, lo único es el sistema de movimiento, después funciona como una lámpara tradicional. Sí, tienen luces dicroicas, los clientes optaron por ponerle dicroicas dimerizables Bluetooth, entonces manejan todo desde el celu, eso también es como muy práctico. Pero sí, la particularidad es este sistema de pivot, que existen lámparas pivot distintas, pero estas requerían de un brazo muy largo, de un alcance tiene más de 1 metro el brazo en total, para permitir llegar a los distintos puntos donde se podían llegar a ubicar las mesas. Y el desafío fue ese, resolver algo tan sutil, tan efímero. eh, em, con tanta resistencia, ¿no? O sea, el esfuerzo al que está sometido es bastante significativo en función de la escala que tiene la pieza. Bien. Y está pensado para que uno, si está sentado, las puede manipular? Tal vez no en un bar, Sí, pues en un bar, pero capaz en tu casa o... sí, sí, está pensado para eso. Está pensado para eso. Los chicos todo el tiempo están cambiando la configuración del espacio. Las operan ellos principalmente porque nada, porque es un espacio comercial, Sí. obviamente, pero sí está pensado para poder ser manipulada las veces que sea necesario. ¿Mm? Y en todo caso, si llegara a haber una situación de desgaste o de desajuste, con una llavecita se ajusta un tornillo y no más. Es todo lo que requeriría. No, eso también otra parte importante de tu trabajo, ¿no? El mantenimiento Sí. de los objetos, que no te estén llamando todos los días, che, me pasó esto. Es bueno, lo puedas resolver, como pensar cómo la persona lo puede desarmar y armar y montar y desmontar a veces que quiera. Sí, uno de los aspectos que más considerábamos como estudio tenía que ver con el mantenimiento y la vida útil de las cosas, ¿no? Siempre tuvimos como premisa proyectar, tratar de despegarnos de las modas que por ahí aparecen, tratar de despegarnos, tratar de hacer objetos con una identidad un poco más propia, y pensar en la posibilidad de recambio, la posibilidad de arreglo, la posibilidad de mantenimiento de las cosas, ¿no? Tanto en los mobiliarios como en los objetos que proyectábamos. Eh, no, nunca nos interesó adherir a la cultura del descarte, por así decirlo. Bien. No, pero que también cuando vos diseñás un producto, un objeto, también tenés que pensar en que la persona lo va a usar y no tiene que estar pendiente de vos, como que naturalmente lo puede arreglar y manejar Sí, él. Eso tal también cual. es un de diseño. Sí, sí, es parte del diseñar, ¿no? Entregar algo resuelto en todas las dimensiones. Eh, Tal cual. Y ya pasamos a la siguiente, ¿qué es lo más importante de la iluminación, de un artefacto ilumínico? ¿Qué es lo que primero vos como diseñador pensás? Yo creo que en este caso lo más importante fue responder al requerimiento específico del cliente y del espacio, ¿no? Las luminarias en general o los ambientes se piensan con una luz, una situación de iluminación fija o por lo menos las luces fijas y con regulación de potencia.
En este caso había una complejidad un poco mayor por la cual requería un diseño específico, que tiene que ver con esto, con las distintas situaciones de luz y decir, bueno, ¿cómo puede una iluminación o un artefacto permitir o dar respuesta a esta necesidad específica? Y esa necesidad tiene que ver tanto con cuestiones funcionales, que tiene que ver con ver lo que se está cocinando o lo que se está consumiendo, pero también tiene que ver con la creación de una atmósfera, de una sensación, de una espacialidad, ¿no? Y en este caso el desafío era Mm. mayor por eso, ¿no? O sea, mantener esa sensación, esa atmósfera con un objeto, con un artefacto que además no contamine en términos visuales. O sea, que la estética del artefacto, la apariencia, también era muy importante porque había una premisa por parte del estudio de arquitectura que era esto, ¿no? Algo simple, muy despojado, muy minimalista o muy esencialista, si se quiere. Sí. Ahora sí, ahora vamos a la ajena. Dale. Ahí vamos. Primero, ¿dónde estamos? ¿En Brasil? Esto es Brasil. Sí, esta obra es del estudio de Guto Requena, Mm. un arquitecto, pero bueno, tiene un estudio también integrado por equipos interdisciplinares. Y este es un proyecto que me gusta mucho. Tiene que ver un poco con, con el diseño industrial, lo elegí también porque está ahí como como en ese espacio difuso y no tan específico, ¿no? Porque es un banco, pero a su vez configura un espacio, a su vez como una escultura, a su vez es un objeto conmemorativo, entonces lo elegí desde ese lugar, ¿no? Poniendo en valor un poco la interdisciplina que mencionaba hace un rato. Y en este caso es un objeto conmemorativo que busca, se hace en conmemoración de todas las víctimas y de todo lo que padece la comunidad LGBT. Entonces, bueno, en función de lo que está pasando en el contexto, también me parecía interesante traerlo a colación. Se llama Mi corazón late como el tuyo y el objeto late. Tiene unas pantallitas, ahí se ve en la punta de estos tubos, tiene unas pantallas con luces. Esas. Y sí, esas son unas pantallas con luces y ahí a los laterales tiene unos parlantitos donde el objeto late con luces y late con sonido. Y a su vez es un espacio de encuentro, de congregación y busca representar un poco esto, ¿no? Como la comunidad LGBT es eso, es una comunidad, es un grupo eh, y el objeto está pensado para eso, para encontrarse, para compartir, para interactuar y para contenerse. Eh, Ay, ¿el sonido se ve por acá o es como una especie de este instrumento de aire? No, 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 es completamente electrónico y tiene unos parlantitos a los Donde, costados, se escucha la reproducción del sonido. por eso los colores de la parte Claro, de tiene los abajo. colores de la bandera de la diversidad, aunque es una sola pieza, que es la que se extiende y se hace sinuosa. Me parece que tiene un trabajo sobre el simbolismo muy fuerte, pero a su vez una pieza urbana. Tiene un vínculo con el espacio, está ubicado en una plaza, en un espacio público. Tiene una resolución técnica bastante interesante y sutil. Mm. Y bueno, me interesa mucho ponerlo en valor por todas esas dimensiones que incluye, ¿no? Ahí se ve el parlante. En la parte azul se ve Sí, ahí. la rejilla donde está ubicado el parlantecito. Porque las imágenes de colores parece plástico, el otro parece metal. No, ¿Qué? es metal. Entiendo que es metal, por lo que lo he investigado es metal. Incluso las otras piezas están como en bruto, están como crudas. La Sí, única que estas. tiene la terminación, claro, las otras están en metal crudo. Porque además hay una que está en negro Sí, y después estas sí están en crudo, que deben ser sí, lo que parecen cobre, lo que sí, está cobre. Sí, pero igual acá sí, acá se nota el brillo metálico, pero esta imagen sí. muy de cerca es media engañosa. Sí, 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 esa parece más un plástico, pero no, no. Un PVC, ¿no? Pero bueno, esto me interesaba también esto, ¿no? Para poner en valor la importancia por ahí de las prácticas en función
de otras dimensiones que no tienen que ver solo con el funcionalismo, con lo práctico, con lo comercial. Las prácticas profesionales me parece que pueden aportar mucho a un mundo mejor o a la mejora de la realidad en la que vivimos, y no solo desde resolver productos, objetos de consumo, comerciales, eh, o Mm, funcionales, o netamente funcionales, ¿no? Me parece que hay otras dimensiones que podemos abordar como proyectistas y este me parece un hermoso ejemplo. sí, es muy bonito. Dijiste al inicio que, bueno, que los trabajos contemporáneos no son definidos, ¿no? Como que ya no está definido que un arquitecto solamente hace casas y que un diseñador industrial hace autos, ¿no? Claro, Eh, y después cuando explicaste esta obra, también, ¿no? Es un banco, es una instalación, es una acción performática, pensando esto, que en realidad el ser moderno te decía las cosas que eran o que no eran, y nosotros como seres claro, contemporáneos, es, ¿cómo te das cuenta que una obra es contemporánea es si la respuesta es más de una, ¿no? tal cual. La modernidad era mucho más No, prescriptiva. no, yo siempre digo, bueno, Cambio. vos ves una obra de Picasso Sí, y decís, es un óleo, es un acrílico, o es un dibujo. Hoy sí. ves una obra de un artista contemporáneo y no sabes qué decir. Va, son muchas palabras las que Son tenés que muchas decir acá. cosas, tal cual. Tal cual, son muchas cosas, son muchas dimensiones, y me parece que ahí también se adquiere una potencia distinta, tanto la praxis como el objeto resultante, ¿no? O sea, puede adquirir una potencialidad muy distinta, dependiendo cómo se le entienda. ¿Y eso vos cómo lo ves? ¿Te sentís más a gusto que sean como más palabras o a veces preferís que seamos más modernos o preferís ser más contemporáneos? Yo soy más de lo contemporáneo, digamos, más allá de que valoro mucho la racionalidad y la funcionalidad que nos dejó la modernidad, en algún punto, pero me interesa mucho más lo contemporáneo, pero como te decía, desde la interdisciplina, desde la transdisciplina, desde un abordaje distinto, ¿no? Porque también la modernidad está muy asociada como a la especialización y lo normativo, lo taxativo, a una formación, a un saber muy específico, que también me parece que tiene valor. Estas nuevas praxis y estas nuevas obras que implican pisar o abordar otras dimensiones, me parece que también requieren de un otro saber, con el cual interactuar. Por eso digo que la articulación o la vinculación entre artistas, diseñadores, arquitectos, me parece que ahí es donde se potencia mucho más. Guto tiene un estudio interdisciplinar. Sí, posiblemente en este trabajo la persona que hizo el sonido o la luz debe ser una persona que solamente se dedica al sonido o a la luz, ¿no? Como sea, Sí, ahí está lo que voy a decir de esta cuestión de lo específico, ¿no? No es que sí, ahora el contemporáneo no es que hace todo, como el no, moderno. no. Y no objetivar tanto las cosas, ¿no? O sea, como la práctica por ahí más contemporánea, por ahí tenía que ver más con tomar las cosas desde un lugar como más objetivo, más racional. Y me parece que hoy en día el mundo y la realidad tiene tantas capas que requiere por ahí de situarnos, de ver el contexto de otro modo, de ver los sujetos de otro modo. Esta idea de sujeto universal ya sabemos que no. Entonces, bueno, cómo tomamos las distintas identidades, cómo tomamos las distintas realidades, cómo subjetivamos los usuarios, cómo subjetivamos las realidades, cómo nos acercamos, cómo producimos para esas realidades, un poco más inmiscuidos. Por eso también hablo de transdisciplina y no solo interdisciplina, ¿no? Me parece que hay que, hay una tendencia en realidad, no estoy diciendo nada que no se sepa, pero la contemporaneidad me parece que también, o hay muchas prácticas que van por ese lado. Bien. ¿Has tenido una experiencia en espacio público como diseñador industrial? Sí he tenido experiencias porque además de integrar del estudio Parvas, formo parte de un proyecto que se llama Suena la Ciudad, que es un proyecto que coordino en el marco de una Bienal de Música,
donde lo que hacemos es fusionar un poco el diseño, la arquitectura, el arte con la música y hemos hecho varios workshops y varias intervenciones que mezclan un poco todo esto que te digo. Y bueno, yo como coordinador del proyecto he hecho he llevado adelante varios workshops, talleres que se orientan a eso, así que lo he vivido como proyectista, pero también como gestor o coordinador en ese sentido. Eh, Así que sí, nos hemos hemos hecho- aprendido mucho. pero son workshops, ¿no? Es que después se construye algo. Se construyeron en el marco de la Bienal de Música que se hace acá en Córdoba cada 2 años. Hemos construido ¿Y se tanto. puede ver alguno? ¿Se puede encontrar alguno en la Se web? puede encontrar alguno en el Instagram de Suena la Ciudad o de Bienal de Música Córdoba. Se pueden encontrar algunas de las instalaciones que se han hecho. Hemos hecho objetos sonoros también y algún tipo de otra instalación performativa, pero siempre tratando de vincular esto, ¿no? La espacialidad con la música, con el arte, con el diseño, con la inclusividad, con el urbanismo, el género, problematizando un poco prácticas y, y realidades objetuales también, ¿no? Y jugando un poco con los límites a partir de estas experiencias. ¿La maqueta es en diseño de espacios públicos también? La maqueta la traigo a colación porque es el primer proyecto del estudio Parvas, allá en el año, creo que fue 2018 que la proyectamos, pero fue para la convocatoria de Hello Wood del año 2019. Ah, Hello Wood, el Festival de Construcción en Madera. Entonces la traje a colación porque está la maqueta, hay algunas fotos de la maqueta en escala, chiquitita, pero después está la construcción de la... También sería como una maqueta en escala uno en uno, digamos, porque... eh, pero bueno, esto es un proyecto como más conceptual, pero que tenía que ver mucho con el estudio y con las premisas del estudio también, ¿no? De la calidad de fabricación, de la racionalización del uso del material, de cómo pensar el espacio, desde lo conceptual, desde lo funcional. Y fue el primer proyecto del estudio, por eso lo incluí. Más la maquetita en escala es muy simpática. Y lo interesante fue que todo lo que nos experimentamos haciendo la maqueta fueron las mismas situaciones que nos pasaron cuando materializábamos el uno en uno. Ciertas tensiones, ciertas deformaciones que se empezaban a dar, pasaron tanto en la maqueta como en el uno en uno. Eh, y bueno, Hello Good es un evento internacional que acá tenía su edición, tuvo sí. cuatro o cinco ediciones y era eso, construir en madera a partir de un concepto, también una convocatoria abierta a estudios y proyectistas en general y después se hacía una especie de campamento donde se construían estos bichos. Sí, una especie de festival era, de festival de Sí, era una especie de construcción. festival. Era una especie de festival. Y tuvimos la suerte de quedar seleccionados en esa edición como primer proyecto del estudio y también, como vos decías, es diseño industrial, porque tiene como hay una lógica constructiva, hay una escala, pero termina siendo como un espacio también, o sea que, y a su vez es como una escultura o una cosa simbólica. También nuevamente estamos en ese terreno de lo difuso, ¿no? Donde no termina siendo Claro. una cosa ni O lo la otra. efímero, ¿no te parece una estructura, una Lo instalación efímero efímera? también. También lo efímero, porque esto quedaba, no sé cuál era el destino final de esas construcciones, pero lo importante era la experiencia, el aprendizaje, el encuentro, el compartir, la materialización, eh, el Hubiese estado contacto. bueno que sea como este festival estadounidense que después terminan quemando todo. ¿Es cierto? Sí, la Burning Man. Sí. Para que Sí, con las maderas y en el bosque ahora sería muy peligroso. sería medio peligroso y creo que la reciclaban, la reutilizaban, donaban Eh, el material ahí a ciertos lugares, a la población y demás. Así que sí. En ese sentido y eran como dos o un tres días. mejor fin que eh, quemar. Eran ¿Cómo? como 2 o 3 días de construcción aparte. Como una semana de construcción. Eso. Una semana de construcción. Se contaba con un equipo era el estudio, los integrantes del estudio, más un equipo que te asignaban con las herramientas, el material, todo, y tenías una semana para construir. Y era un desafío en nuestro caso porque eran muchas piecitas, como que eh,
los estudios de arquitectura se iban a cuestiones por ahí más espaciales, más en escala, y lo nuestro era más un productito con muchas piezas, con dispositivos de construcción y demás. Por lo cual también tuvo su particularidad dentro del evento, porque al estar proyectado con diseñadores, la lógica de construcción estaba pensada también desde lo seriado, desde lo sistematizado, y no desde la cosa única como la obra de arquitectura. Que esas son las cosas que por ahí empiezan a aparecer en la interdisciplina que me resultan interesantes, ¿no? El manejo de distintas escalas, el manejo de distintos niveles de detalle, el manejo de distintas lógicas constructivas, de distintas, encarar las cosas desde otro lugar, y enriquece mucho. Bien. Eh, Ahora vamos al dibujo. El dibujo creo que es la primera vez que esto sale a la luz. Lo rastreé entre mis bitácoras, y estos son los primeros bocetos de lo que es la línea de macetas del estudio, que se convirtieron como en parte de la marca casi, o sea, es un objeto bastante exitoso si se quiere. Ha tenido muy Bueno, buena aceptación y se han vendido muchísimas. Y estos son los primeros bocetos donde empezamos a ver por dónde podía ir, porque en realidad son un accesorio para un perchero. Entonces empezamos a dibujar para ver por dónde podía ir la forma de las macetitas o de estas vasijitas. Y al final las últimas dos tienen un poco que ver con lo que termina siendo la línea, ¿no? Eh, estas últimas sí, dos. esas dos, que es como un cilindro, como si abajo se estuviera derritiendo y se le hace como esa especie de chicha, como le decimos nosotros. Sí. Y ese fue el gesto que nos gustó, un poco por la síntesis y la pregnancia y un poco por lo lúdico también. Acá en Córdoba somos muy de lo lúdico, tenemos como eh, ese gusto por la diversión y por lo lúdico. Eh, por eso le pusimos líneas chichas, ¿no? Porque la chicha acá se le llama al rollito de la panza acá en el cuerpo y nos parecía que Ah, ese derretido se asemejaba como a esa chicha. Entonces, ¿dicen chicha eso? le decimos chicha, acá en Córdoba se le dice chicha. Los Claro. flotadores y las chichas, digamos. ¿Sabe de dónde vendrá? No, la verdad que ni idea, pero acá se le dice así, por eso las bautizamos línea chichas. Qué Y bueno, lindas. y un poco nos divertimos conceptualmente con el tema de la forma, la proporción, como esta cosa de la proporción aura o la forma perfecta o la cosa como que hay. Y bueno, jugando un poco con eso, aparece la chicha y las distintas proporciones. Y los nombres tienen que ver con eso, se llaman petiza, lunga, grandota y chiquita. Y vienen distintos colores, distintos materiales. Entonces, un poco tenía que ver con eso, con poner en valor la, desde un lugar muy simbólico, ¿no? Pero poner en valor desde lo discursivo la diversidad Bien. en todos los sentidos, ¿no? Y tuvo muy buena aceptación, más allá del concepto que casi nadie lo sabe, por ahí lo sabemos más nosotros y algunos cercanos. Eh, pero el gesto resultó muy simpático y tiene una forma de hermanarse además. Hay una foto donde hay tres, si la querés poner, donde Ya. se encastran y dialogan entre sí. Y eso también le da como esas. Ahí se ve como que las chichas se van apiñando, se van encastrando, se van hermanando las piezas y eso le da también como un plus. Acá hay un monocromo en rosa, pero cuando empieza a haber distintas piezas de distintos colores y se van solapando y encastrando entre sí, empieza a tomar una potencia estética como un poco más interesante, ¿no? Que, que- Uf. que- que comunica un poco más el concepto de esto de lo diverso, de lo, de lo hermanado, de la belleza en la particularidad y en la diferencia también. ¿Y de qué material son? Son de cerámica, tenemos dos versiones. Estas son cerámica esmaltada y después tenemos una arcilla en arcilla roja, que es en arcilla torneada. Y esto está en todo, aunque sea arcilla, esto es industrial. Sí, esto es industrial. Producción seriada. Así que Estas son armaste las piecitas que te el decía que por modelo. ahí. ¿Cómo?
armaste como una especie de tassel del Sí, sí, molde. sí, yo hago el modelo y ellos hacen el molde y a partir del molde se produce. Hay mucha cerámica acá en Córdoba, era uno de los fuertes de Córdoba en su momento. Quedan pocas fábricas en escala, quedan más que todo talleres como de una escala pequeña, más artesanales, que son el fuerte por ahí de la cerámica a nivel local, pero quedan alguna que otra fábrica con una producción un poco más seriada, más industrializada. Eh, Ceramiquería es la fábrica que nos produce a nosotros, un proveedor que tengo desde hace años, desde que venía del otro estudio, y trabajan muy bien, tienen muy buena calidad. Y esto es lo que te decía, también jugamos un poco en lo específico y este es uno de los productitos que tenemos ya como más como objeto, como producto sí de consumo en este caso, eh, con una orientación más a un producto masivo, no excesivamente masivo, pero sí apuntando a un segmento clase media, no nos interesaba hacer productos de élite en el estudio, Bien, sí buscábamos más en otro contexto económico, ¿no? Como en el que estamos hoy, aportar al desarrollo de la industria y de los emprendimientos a nivel local a partir de productos de consumo orientados a esa clase media, poniendo en valor también las identidades populares, por eso también el uso del color y las texturas y los distintos materiales y el barro y bueno, que acá no se ve porque son las de cerámica, pero que nuestra intención tenía que ver con eso, ¿no? Con una mirada hacia adentro, hacia el territorio, hacia lo que pasa, lo que hay, y cómo desde nuestro rol de proyectista podíamos aportar también al devenir de estas realidades. bien. ¿Y dónde las puedo comprar? Si alguien las quiere comprar. Quien las quiere comprar en directo con nosotros en nuestro Instagram, que es Estudio Parvas. Y si no, se venden en múltiples puntos del país, en distintas tiendas. Ah, hay en locales ya están. Sí, tenemos clientes mayoristas y se venden en Buenos Aires, en Planta Somos, en Córdoba, en Musgo. Y eso lo mantenés, eso continúa en producción siempre, las chillas. Y por el momento sí, hay que ver qué pasa con la industria nacional, porque cada vez hay menos restricciones a lo que son las importaciones. Y este año se está poniendo un poco cada vez más complicado ese tema, están entrando cada vez más productos chinos o importados, sin gravámenes y demás, entonces, y están subiendo mucho los costos productivos por los aumentos de la luz y demás. Está muy caro producir acá, están entrando los productos muy baratos y ya son muchas las empresas que se están viendo en problemas por eso. A nosotros nos ha afectado directamente, tuvimos que disminuir significativamente márgenes de ganancia, casi tener lo que es producción, casi cambiando plata, digamos, sin ningún margen de rentabilidad, sosteniendo, sobreviviendo en estas condiciones. Y vamos a ver cómo sigue todo. Por el momento lo sostenemos, pero hasta nuestro proveedor más de una vez nos ha planteado que la situación cada vez se pone más crítica. Así que es un poco lo que te decía antes, ¿no? Es por ahí, como interesarme es lo que me interesa, después como posibilidad en ciertas coyunturas se vuelve un poquito más complicado la realidad productiva industrial de nuestro país Sí. y bueno, hay ¿Y, que ver. y las macetas son todas escalas como de balcón o tenés para plantas grandes? Eh, Uno de los proyectos era hacer nosotros le decíamos proyecto Chichas XXL. Tengo unos prototipos, pero no llegué a sacarlas al mercado, Ah, porque la idea es hacerla como más de piso. Estas tienen no sé, entre 13 y 22 de sí, diámetro. son Maceta como para macetas de sí, interiores. sí, es una maceta de interior o de exterior, pero para planta chica, digamos, tiene este tamaño, no es muy grande. Es Pero de sí está macetón de. no, la idea es hacerla macetón de piso, mucho más grande, pero eso está en proceso. Está ahí es uno de No, y los ahí también puntos tienes que tener, tener control de la escala, que esa forma no se te. Claro, el problema es eso, en qué hacerlo por el tema de la chicha.
un par de pruebas que hicimos, Claro, si no, que no te pase una obesidad mórbida. se empieza a achatar. Pero bueno, hay que ver también ahí la factibilidad productiva y económica Sí, de estos proyectos, ¿no? Porque tiene que ver con eso también, como te decía. La claro, después tenés el coyuntura, traslado, el la peso, coyuntura no ayuda, estamos en el peor momento para desarrollar cualquier producto. claro. Y finalmente el objeto. Acá sí vamos a un objeto ajeno ahora. Sí, en el último vamos a un objeto ajeno también. Y bueno, tiene que ver un poco con todo esto que vengo diciendo. La resiliencia de la industria nacional, que a pesar de múltiples avatares, resiste y aguanta y se reversiona y ahí está, a duras penas. Y este objeto me parece muy simbólico, Mm. porque sí, son las Malvinas, eh, pero también hay como una poesía, me parece que tiene que ver, o sea, el gobierno que aniquiló, que más afectó a la industria nacional fue el gobierno de la dictadura. Esta dictadura atroz. Y bueno, volviendo un poco, vinculando un poco con lo que decía de Guto, o sea, como proyectistas también hacer memoria, aportar a las causas, militar, pensar un poquito más allá de lo funcional o de lo comercial. Y en este caso, Grupo Bondi me parece que hizo, que, que la propuesta es sublime en ese sentido, ¿no? Sí, es muy Los interesante. hielos, el whisky, las islas, la industria nacional, la identidad, la soberanía, el agua. Me parece que habla por sí solo y es Sí, uno de porque los... básicamente uno piensa en hielo o on the rock, como dicen, hielos que son rocas, se lo mueve al Sí, el whisky. hielo, la Los británicos, Antártida, básicamente. porque también tiene que ver con eso, Inglaterra, la soberanía, las islas, la Antártida, la dictadura, la industria nacional. Entonces, o sea, aparecen múltiples capas en un objeto muy simple eh, que me resulta fabuloso. Además de la imagen de la bandera, ¿no? En ese packaging, esa sutileza que Sí, también, que y el también color. aparece. Porque en Sí, realidad el color también, el hielo, lo podemos fumar como una especie de blanco, ¿no? sí, también, pero con el packaging aparece un poco la bandera. Entonces, la soberanía en ese sentido, los recursos naturales, la No, pero digo que industria. cuando tenés la cubetera en el freezer, Sí, queda blanco y celeste de un modo. sí, 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 también el hielo blanco, también tal cual. Por eso, Entonces, por eso elegí este objeto para cerrar un poco la charla que hilvana un poco todo lo que venimos hablando, ¿no? y ahí está el sistema, que es con esta, creo como una Sí, es especie de una matriz de molde. inyección. Es una inyección en silicona. Es un molde de silicona. Y ahí está uno de sus diseñadores. Y ahí está el vasito. Eh, en este caso no sé si es whisky, porque el amarillo de fondo por ahí Sí, es muy complica un poco, transparente, es muy pero agua. sí, puede ser agua, pero en la campaña original era el vasito de whisky. Sí. Claro, porque el fondo amarillo es como el de la bandera, Sí, el fondo amarillo ahí sí es como el de la bandera. el sol ay, el amarillo del sol de guerra. Sí, tal cual. Así que este es el objeto elegido. Bien. Bueno, cubetera también sería bueno para diseñar. ¿Cómo? Una cubetera, barbas cubeteras. Y sí, objetos para diseñar buenos y divertidos creo que son la mayoría. Hay mucho donde se puede. Hay muchas cosas para mejorar, digo, esto está más en el terreno de lo simbólico, aunque funcionalmente probablemente funcione perfecto también, ¿no? Eh, Hay mucho para hacer en términos de inclusividad, me parece que los nuevos paradigmas tienen que ver un poco por ahí, ¿no? Con la inclusión, la inclusividad, con la diversidad.
Sí. con mejorar la realidad en lo funcional estaba bastante cubierto, por lo menos para ciertos sectores, Y aunque ya bueno, tuvimos en como siglos de argentino. funcionalidad. ¿Cómo? Ya tuvimos siglos de funcionalidad. Sí, 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 por ahí acá en Argentina tenemos problemas de accesibilidad por cuestiones de recursos, por cuestiones de discapacidades o de condiciones o de género, no sé, hay mucho en lo que trabajar, no solo desde lo simbólico, por eso decía, algunos ejemplos tienen que ver con lo simbólico, también desde lo concreto en algunos casos. Mm. Y hay mucha inteligencia, hay mucha creatividad, hay mucho personal formado. Tenemos un problemita, tenemos un problemita con industria, que está sufriendo nuevamente un golpe fuerte, pero bueno. Y Desde ahora el en qué anda Parvas? Parvas está atravesando esta coyuntura, sobreviviendo a esta coyuntura. Eh, pero bueno, también se dio la particularidad que en paralelo al cambio de gobierno y a todos estos cambios, mi socio, Federico Rolón, decidió mudarse a su provincia de origen, que es Chaco. Entonces, Barbas entró en un proceso de revisión interno en paralelo a un cambio de contexto muy fuerte. Así que ahí estamos con algunos trabajitos. Entre Chaco y Córdoba. Sí, Federico trabaja allá, yo trabajo acá, él vende los productos allá y hace mobiliario allá, yo lo hago acá. Eh, y bueno, cada quien está viendo hacia dónde encaminar, si darle un punto final al proyecto, porque también es eso, el segmento del mercado, el cliente principal nuestro, también cambió mucho por todos estos cambios. Al apuntar a un segmento más clase media, también el volumen de trabajo que teníamos se vio reducido en un 60% más o menos. Luego, Sí, entonces, bueno, esas cosas uh, por ahí hacen. Hay que ver si es posible que Parvas sobreviva o si por ahí conviene directamente o evoluciona, claro. dar o evolucionar tal cual O hacen un a cambio, una una u otra cosa. metástasis. Puede ser como el ave fénix. Claro. Eh, Eh, porque en realidad, Parvas tiene un, ¿qué significa? Parvas, en realidad el nombre viene de una canción de Spinetta, Parvas. Y parvas son las parvas de paja en el campo, ¿no? Como un modo de hacer sostenible la cosecha, de organizar el espacio, de hacerla sustentable en el tiempo, pero a su vez parvas refiere a la capa, a las muchas cosas, ¿no? Parvas de hojas, parvas de cosas. Y un poco la idea del proyecto tenía que ver con eso, con Parvas, con las muchas cosas, los muchos proyectos, el equipo grande, pero también con eso, con una idea de la cultura, porque la palabra cultivo tiene la misma raíz etimológica que la palabra cultura, entonces, cómo hacer sostenible la cultura, cómo administrar los recursos, cómo pensar en el territorio, en el fruto del territorio y qué hacer con eso. Entonces, bueno, un poco el concepto del estudio tenía que ver con estos valores. Eh, ¿Y con el Festival de Música seguís? sí, lo de la Bienal de Música continúa, eso sí continúa. Este año debería hacerse la tercera edición, así que vamos a ver si ¿Y ya estamos tenés trabajando armado en eso. el escenario? ¿Cómo? ¿Ya está armado el escenario? ¿Cómo va a ser esa No, estructura? no, no. Ahí, de la última edición del workshop nos quedaron diseñados 3 escenarios que no se han ejecutado todavía. Y tenemos que ver si hacemos algún workshop especial o qué actividades se van a hacer, porque no depende de nosotros, depende de la gestión de la Bienal de Música, a ver qué se va a hacer este año, a dónde podemos aportar, desde dónde podemos y queremos aportar. Seguramente algo estaremos haciendo en ese sentido, eh, también con esta intención, ¿no? De contribuir a
a- Y siempre son en plazas, en parques. Sí, la idea es que sea en el espacio público, pero se han hecho en espacios interiores también. Se han hecho un par de intervenciones en la legislatura, en el Colegio de Arquitectos, eh, Bien. ¿dónde más? No me acuerdo ahora, pero sí, también se hacen en espacios interiores por ahí, más públicos o no tanto, pero, pero también. Y si nos tenés que contar un diseñador industrial cordobés que te parece interesante promover o conocer, Diseñador industrial cordobés que me parezca interesante promover o conocer. que nosotros, la gente, conozcamos. Se me van a enojar. Voy a nombrar a uno y se me van a enojar todo el resto. Eh, O un diseñador. clásico que para todos digan, No, diseñador cordobés. Para no tener problemas, me iría como a otro lado y invitaría a que conozcan a un arquitecto, pero que está más en el mundo del arte y del diseño y de la militancia, que muchos lo deben conocer, pero es Tomás Araceno. sí, Eh, ese me parece un proyectista, digamos, o diseñador, para ponerlo en términos amplios, muy interesante para revisar hoy en día. ¿qué es lo que tú ustedes tomás? Tomaste estos espejos, ¿no? De estas celdas de espejos. Tomás tiene un poco de todo, sí, tiene esas cosas de espejos, tiene un laburo como muy de investigación y de militancia también. Lo último que está haciendo tiene que ver con el reciclado de las bolsas de residuos y generan unos especies, proyecto Aeroceno se llama, me parece. Tiene que ver con esto, con reciclar estas bolsas, pero también generar un producto. Ese es uno de sus últimos proyectos, que como verás son todas bolsitas pegadas y trabaja con la misma luz solar, genera calor, se infla, genera una especie de globos aerostáticos propulsados sin combustible. Además de estas instalaciones donde se llama Museo a cielo abierto, creo que le llaman, donde las distintas personas que van interviniendo en la confección o en la elaboración de estos domos, de estas esferas, cápsulas, intervienen, entonces empiezan a aparecer mensajes. Uno de estos se hizo en la UBA para una de las marchas por la educación pública, una de las marchas federales del año pasado. Tomás Araceno me parece un proyectista con una voz muy potente hoy en día, y con una producción que problematiza muchas cosas por su modo de abordar los proyectos, ¿no? Investiga mucho, se mete en territorio, se mete en la realidad sobre la cual va. Tiene muchos de estos, son muchos los que han hecho. El de las arañas fue fantástico. El de las arañas fue fantástico, sí. Aparte, acá en el Mamba te hacían entrar como en esta oscuridad absoluta y era como una oscuridad real. Era Sí, impresionante cómo las pupilas, viste que las pupilas se te van acostumbrando. sí. Sí, súper interesante ese proyecto también. Y un proyecto de Córdoba, lo voy a decir, de la forma. Un proyecto muy nuevito, empezaron el año pasado los chicos, un proyecto emergente que están haciendo un poco de mobiliario, pero también proyectos de luminaria y de distintas cosas, distintos dispositivos para distintos clientes, muchos proyectitos de acá de Córdoba, eh, pero me parece que va a dar que hablar. Bien, Así que lo dejo ahí para que lo revisen por la novedad, digamos. o que lo busquemos, después lo busco. Después Eh, buscarlo. De la forma. es la forma. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Estemos en contacto cuando vuelva a Córdoba Avísame. y bueno, gracias. Bueno, es muy interesante y gracias a vos por considerarnos a nosotros. Gracias. Chao, chao. Nos vemos. Hasta la próxima.